estará leyendo Javier Aranda. Hola, Broso. Javier Aranda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, con un tema y con un personaje con el que abrimos el programa, nuestra primera nota de este lunes que pasó. Sí. ¿Verdad? Así es, totalmente. Es el tema de un gran poeta, que además fue un personaje. Seguramente muchas personas vieron la serie de Elliot Ness, Los Sí, el Intocables. narrador. Sí. Era la voz narradora de la serie que... Era la noche de 1957 cuando Elliot Ness y Los Intocables se erigieron. A ver, Frank Nitti. Exactamente. No, estupendo. Eso fue parte de su chamba. La otra que fue conductor de aquí en Televisa, Sí. haciendo unas mesas espléndidas. Me acuerdo de una en el remoto 1974, en donde está Álvaro Mutis coordinando y está de invitado Octavio Paz, Vasco Popa, Joseph Brodsky y Elizabeth Bishop. Ay, güey. Si uno los ve en retrospectiva, dices, guau, pues eran premios Nobel, Cervantes, eran los mejores escritores. Y el tema que abordaron fue la poesía. La conducción de Mutis fue espléndida. Entonces ya se veía que era un gran escritor, ya lo era, ¿no? Pero como lo veíamos, o se veía en televisión, pues se le veía como un conductor nada. ¿Esto es previo a las mesas de encuentro? Es una de las mesas de encuentro. Es una de las mesas de encuentro, donde estaba el bachiller Gálvez y Fuentes. Sí. Y una de esas mesas la coordina Mutis. La coordina Mutis. Ah, Una con mesa este elenco. Sí, sobre poesía en horario AAA, imagínate, es impensable ahora, ¿verdad? Impensable hoy. Imagínate en el 74. No, pues será una cosa Insólita. insólita. Y es una mesa clásica. Bueno, ahí estuvo Álvaro Mutis. Álvaro Mutis tiene... Está poca madre, ¿no? Sí, total. Porque incluso ahora todo lo que son programas de opinión, eso, son después de las 11 de la noche. Ahí estar, pero el AAA, donde puedes encontrarte a los poetas del mundo, es inédito. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? Esos viven en otro mundo. Ellos hablan desde la otra orilla, como dice Álvaro Mutis, ¿no? Están en otra onda. Están en otra onda. Están más aterrizados que todos, ¿eh? Sí, claro. Ojalá todos estuviéramos cerca de esa onda. Sí, pues seríamos más carnales, Sí. seríamos más sensibles a lo que pasa, Sí. entenderíamos más las desgracias de los otros, Sí. el sentido de la Sería vida y diferente, esto. totalmente. Sería distinto, Sí. seguro, y seríamos más sensibles. Oye, estuve leyendo lo que escribiste en la jornada del maestro Mutis. Sí. Bueno, fue un personaje, además era y te lo digo así sinceramente, era un gran poeta y una mejor persona. Wow. Era un personaje entrañable, admirable. García Márquez decía que era la persona más simpática que había conocido. Era muy cariñoso, trataba a todos de veras con entusiasmo, con alegría, y te daban ganas de conocer más de lo que él te estaba platicando. Yo me acuerdo que empecé a leer hace mucho tiempo a Chateaubriand, y en una plática con él, solo por mencionarlo de pasada, me empezó a dar una cátedra de Chateaubriand, y pues me entró un fervor por leer las Memorias de Ultratumba. Y te lo platico como charlita. Sí, no me dijo tienes que leer esto, Nada. No, pero te hablaba con tal entusiasmo de ese autor. Te lo vendió. Te lo vendió, pero te vendía muchos, te vendía Octavio Paz, te vendía Carlos Fuentes. Era un gran lector. Entonces, parte de la propuesta literaria de Álvaro Mutis fue la narrativa. Lo recuperamos mucho como un autor que escribía libros de aventuras, con un personaje muy singular que es Macrol el Gaviero, Sí. que andaba en esos barcos viejos mercantes que sean como vagabundos, que llevan mercancías de cualquier parte a donde les digan también, ¿no? Y eso lo entiendes porque él vivió muy cerca de esas zonas. Él creció cerca de un río famoso, el río Coello, en Colombia, y hay un verso en donde dice que toda su historia, toda su vida puede detenerse e irse con ella en el río Coello. La presencia de la selva, la presencia de los barcos, de los famosos tramp steamer, pues es una constante en la obra de Mutis. Y lo que yo descubrí después, porque me acerqué como novelista a él, fue a la poesía de Mutis. Y descubrí, como cualquier lector lo puede hacer, que todos los personajes, todos los ambientes, todos esos climas tropicales de tierra caliente, donde la selva se desborda, donde el mar se come las playas, donde todo se destruye, todos esos elementos que se lleva el tiempo y se llevan los ríos y se los come el mar, son o están en la poesía de Álvaro Mutis.
Si tú ves, incluso el Macrol nace en 1953 en un poema que se llama La oración de Macrol el Gaviero. Y cuando tú lo lees dices, wow, esto fue lo primero. Y le dije a Mutis, un día que hablé con él, le dije, oye, me da la impresión de que en tu poesía hay muchos rastros, ahí nació todo, y dice, ahí está todo. Y si lo lees con detenimiento, ves todo, un Bel Morir, los hospitales de ultramar, o sea, está toda su obra narrativa está en la poesía. A ti que te ha tocado la bendición de poder tener contacto con toda esa camada de escritores, de poetas, ¿te dio algo de tristeza o de coraje que no se haya hecho sentir el dolor de la muerte de Mutis como él se lo merecía en los medios y en los medios, sí, en los medios de comunicación en general, como si no hubiera pasado o como tuviera que ser una notita huevo? ¿No te dolió? Sí, sí me dolió, sinceramente. Y también me dolió que hablaban para preguntar, bueno, sí era importante, era amigo de García Márquez, ¿no? Dices, no puede ser, o sea, Álvaro Mutis es alguien más allá de sus amistades y lo sigue siendo. El hecho es que si tú lo lees ahora, los libros clásicos, yo creo que podemos decirlo así sin problema, son los que siempre son actuales. Ajá. Y muchos de los actuales nunca serán clásicos. En el caso de Álvaro Mutis, va a ser, yo creo que ya es, con algunos de sus poemas, va a ser un autor clásico. Lo podrán leer los que habrán de sucedernos con la misma admiración con que leemos nosotros, ¿no? De la persona que nos está viendo y que no conoce la obra del maestro Mutis, ¿cuál le recomendarías para presentarlo, para introducirlo? Pues justamente la suma de Macrol el Gaviero, que son poemas, son poemas pero también en prosa. Eso también me gusta de Álvaro Mutis, que no dice poesía solamente octosílabos, endecasílabos, verso libre, blanco, no importa. Él escribía en prosa, pero tenía un ritmo poético. Entonces, eso te asombra mucho, porque empiezas a ver, te empieza a contar historias, como que tiene mucho que ver con esa vieja forma de contarnos historias a través de la poesía que tenían los clásicos, ¿no? A propósito de saber leer, ¿cómo encuentras o cómo te enseñan para calificar que alguien te está contando algo en prosa y que de pronto, sin que tú te des cuenta, ya te instaló en la poesía? ¿Cómo te das cuenta? Sí, para alguien que ha leído novelas, por ejemplo. Es porque ver lo que no habías visto. En las novelas, por ejemplo, y sobre todo en la novela policíaca, tú sigues la trama. Sí. Te dicen y se emocionó y miró de tal manera. O sea, no tienes ningún problema, estás siguiendo la historia. Estás como viéndola. Sí. En el caso de la poesía, de repente hay momentos en donde te detienes porque estás asimilando una frase. Una frase te dice el poeta y es algo que tú ya pensaste o ya sentiste o no se te había ocurrido, pero cuando la escuchas, y por eso dicen que la otra parte de los poetas son los lectores, porque ellos terminan de escribir las cosas, tiene que ver con eso. Cuando haces ese clic dices, bueno, esta es otra prosa, esto puede ser poesía. ¿Y es el caso? Es el caso, bueno, lo pueden ver en algunas de las novelas de Álvaro Mutis, se siente el ritmo de la poesía, las imágenes de la poesía, y en este libro de poesía pues hay muchas partes en prosa que nos están contando pequeñas historias, fragmentos, reflexiones, emociones en forma de prosa. Este es el relato de un amor justamente en un barco, ¿no? Sí. Bueno, son muchos. La vida de Álvaro siempre creyó que la vida era como transcurrir por un río, era una travesía. Te dejabas llevar por el río y él decía que había que patalear un poco para darle sentido, no para evitar que te arrastrara a esa cosa que llamamos mar, y que es la muerte, sino para patalear y mantener cierto rumbo y cierto albedrío, nada más. ¡Claro! La otra es dejarte, dices, bueno, y no es nadar contra la corriente, no, o sea, todos es ir con la corriente. Y aprovechar el albedrío para ese tiempo que puedes mantenerte en la corriente, porque irremediablemente llegarás a la mar. Sí. Tarde o temprano. Siendo timón también, además, ¿no? Bajo ese criterio. Oye, es universal, como ciudadano ya de todos o para todos, nació en Colombia, pero adquirió la ciudadanía mexicana, se naturalizó mexicano. Ahí sí me preguntó una cosa que no sé.
Pero él vivió desde el 56. Porque nosotros nos quedamos que como había sido hijo de diplomático, había vivido en Europa mucho tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos, mira qué curioso, después todos se iban a encontrar en París finalmente, ¿no? Y terminaron viviendo en México. Además, toda su familia, todos sus cercanos están en Colombia. Viajan a México para homenajes que se tendrán que realizar, como mexicano, como colombiano. Insisto, es de todos. Pero al final de cuentas sí mantuvo esta cercanía y esta relación con lo que más amó, que es Colombia, ¿no? No, mucho. Colombiano muy mexicano, digamos, ¿no? Y muy colombiano también. Me entrevistaron de Radio Caracol y empezaron un programa en donde se escuchó vallenato, hablando de Álvaro Mutis. Claro. Yo cuando lo vi, yo dije, ¿qué es esto? Y circuló una fotografía en las redes de los colombianos de verdad. Álvaro Mutis, García Márquez y Botero. Que van caminando juntos en una calle y que tienen como no más allá de 34 años. Sí. Porque además cuentan que en su casa hay árboles colombianos, hay plantas colombianas. Es un ambiente casi como de aquella nación, ¿no? Había muchas cosas y hasta barcos, tenía un pequeño. El maestro Álvaro Mutis, gracias. Javier Aranda, niña.